Historia del avivamiento pentecostal en Chile, narrada por el reverendo Willis Hoover. Al parecer, no debe ser cosa difícil escribir una historia de cosas que uno sabe, pero al comenzar se suscitan cuestiones que reclaman solución. En este caso, uno se pregunta, ¿dónde está el comienzo de este avivamiento que ha causado tanto ruido, no solamente en Chile, sino en otras muchas partes del mundo? Comenzaría en 1909, cuando la iglesia entera, metodista episcopal de Valparaíso, se empeñó en buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿O en 1907, cuando llegó a las manos del pastor la noticia del bautismo de fuego en los asilos para las niñas viudas de la Pandita Ramabai en la India? ¿O en 1902, cuando la iglesia fue movida a buscar y vivir en santidad y así preparada para el fuego de 1909? ¿O en 1895, cuando el pastor fue conmovido por el espectáculo de una iglesia en Chicago que vivía en constante avivamiento? ¿O en 1889, cuando en compañía con su joven esposa, que fue fiel partícipe en los trabajos, goces y penas hasta que su Señor le dio el ascenso a su presencia en 1921, se embarcaron para Chile? Pero el pensamiento sube y sigue subiendo, y no llegará a su reposo hasta que haya el fin de su jornada en el corazón de Dios, donde sin duda alguna tuvo esta bendita obra su origen e impulso. Algún día, tal vez, será nuestro privilegio dejar trazados algunos rasgos biográficos del pastor que tuvo el privilegio de ser uno de los instrumentos que Dios usó para llevar adelante la obra que va a ocupar nuestra atención. Baste ahora comenzar el relato con la conexión del pastor con la iglesia en referencia en el mes de febrero de 1902. En este mes, al reverendo E. Wilson, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal en Valparaíso, le fue concedida una vacación y se embarcó con su familia para los Estados Unidos, dejando una iglesia bien organizada y ferviente, prenda segura de fidelidad pastoral que recibió su pago merecido en el amor entrañable que le prodigaron todos sus miembros. Era una atmósfera muy suave y agradable a la que fue introducido el nuevo pastor Willis Hoover, que fue nombrado en su reemplazo. Esta iglesia supo mostrar que una iglesia que había sido fiel a un pastor sabía ser fiel a su reemplazante. Así el año comenzó en las mejores condiciones. Dos cosas son dignas de especial mención como teniendo alguna relación con el avivamiento del año 1909. La primera es el tema de los estudios de la escuela dominical y la segunda, los testimonios en las clases experimentales. En el año 1902 se estudiaban los Hechos de los Apóstoles. En un estudio de profesores en el principio de año, un hermano dirigió al pastor esta pregunta: ¿qué impide que nosotros seamos una iglesia como esta iglesia primitiva? El pastor le respondió: no hay impedimento alguno, sino el que esté en nosotros mismos. Así que todo el año en la escuela dominical este era nuestro blanco, y todo acto, toda persona, toda manifestación de Dios en las lecciones se nos presentó como estímulo en esa dirección. La segunda cosa andaba muy en consonancia con la primera. En los testimonios tan prestos y aún animados se notaba en muchos una vaguedad que dio origen a una serie de sermones tendientes a aclarar el testimonio del Espíritu a la salvación. Enseguida, una enseñanza clara y directa sobre la santidad. La semilla cayó en tierra bien preparada y hubo un avivamiento notable durante el año. Cuando los que buscaban el perdón de sus pecados estaban reunidos alrededor del altar y nos postramos para orar, la voz unánime de ellos hacía perder completamente la voz del pastor,
muy a su sorpresa, y él abrió los ojos y contemplaba el espectáculo tan extraño y espontáneo, reconociendo que no tenía más que hacer que dejar al Espíritu Santo obrar. Una noche, a los que no habían recibido testimonio de salvación, se les dijo que viniesen la noche siguiente y seguiríamos orando con ellos. En la noche indicada estaban sentadas unas 8 o 10 personas en la primera banca, solo esperando la invitación para llegar al altar y terminar con éxito la búsqueda que había comenzado la noche anterior. En una reunión de la liga, un día domingo, un joven guardián, orando, fue tomado de tal manera del espíritu de oración que prorrumpió en gritos tan fuertes que se aglomeró la gente a la puerta para ver la maravilla. Algunos hermanos, poseídos de un intenso deseo de recibir la experiencia de la santificación entera, se juntaron en reunión los domingos en la tarde, y uno y otro recibió la bendición anhelada. Uno de ellos, con tanta manifestación del Espíritu que sus gritos se dejaron oír lejos. En una reunión de testimonio, una hermana comenzó a dar su experiencia, cuando de repente extendió las manos hacia arriba, dio un grito, ¡oh!, y quedó como extasiada por algunos momentos. Se hace mención de estos incidentes para mostrar que el avivamiento de 1909 tuvo sus antecedentes en el de 1902 y que así la iglesia fue en una manera preparada para esperar manifestaciones cuando Dios obraba. Hubo varios casos de conversión y santificación tan notables que faltaban pocos para igualar a los de 1909. La iglesia creció y la organización fue ampliada hasta tener reuniones por casi toda la ciudad. Los guías de clase eran abnegados y muy empeñosos en visitar y atender a su clase. Varios de ellos, que disponían de su tiempo en su trabajo, destinaban medio día en la semana para visitar a su clase y eran constantes en informar al pastor del estado de sus miembros. La ganancia de este año, de 1902, fue de cerca de 100 personas. El año fue notable en todo Chile en cuanto a la iglesia, porque hubo 4 iglesias más que tuvieron una ganancia de 80 o más en el año. La ganancia en toda la conferencia es de 44%, una ganancia fenomenal, aunque el número con que principió el año no era tan crecido.